Bueno, tenemos en línea para conversar a esta hora de la mañana al doctor Carlos Lee, que nos va a explicar cuál es la situación, al menos los trámites judiciales que se están haciendo para que cambie la situación de quienes están en Mansilla intentando ingresar desde hace, bueno, bastantes días, por cierto, ¿no? En una suerte de carrera, podríamos decir, por las condiciones en las que están teniendo que afrontar el frío, la lluvia, y viviendo prácticamente de lo que las personas que están ahí en Chaco les están dando, ¿no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buen día, Liliana, y buen día a toda la audiencia. Doctor, si nos pudiera explicar a quién representa dentro del grupo de Mansilla y, bueno, qué trámites ya se están haciendo para ver si se puede rever esta situación. Bueno, la realidad es que yo represento a Jorge Ledesma, Ujú. es un marino mercante que venía desde el sur hacia la ciudad de Formosa porque la familia y él residen aquí. La diferencia es que él está durante mucho tiempo embarcado, está en una empresa pesquera, y cuando le dan la posibilidad de volver a Formosa lo hace. Por esta razón, este ciudadano había pedido con suficiente antelación los permisos de circulación, estando también dentro de una de las excepciones decretadas por el DNU del Ejecutivo Nacional cuando se trata de pesca, ¿no es cierto?, comercial. Y solicitó el permiso para ingresar a la provincia de Formosa con suficiente antelación y le dieron el día 9 para ingresar el día 13 de junio a Formosa. Eh, el mismo ya había tomado, venía de viaje en el buque hacia la provincia de Buenos Aires, desciende de Puerto Madero, digamos en Prefectura Naval de Puerto Madero, toman una combi que es contratada por la empresa y con esa combi venían hacia la provincia de Formosa. Durante ese lapso, el ministerio, digamos el comité de emergencia, cierra la frontera, estando ya él en viaje. Cuando llega a los límites, exactamente a Mansilla, no le permite el ingreso, pero sí le permitieron el ingreso a un colectivo con 40 personas a bordo. Excepcionalmente, decían. Las excepciones, si ya tenían permiso, tenían que ser para todo, porque es en igualdad ante la ley. Esto también generó que a otras personas tampoco dejen ingresar, o sea, tratando a los ciudadanos como de primera y de segunda, ¿no? Algunos sí, otros no. Y estos que no pudieron ingresar son las personas que están varadas ahí en la localidad de Puerto de Vaperón, ya del lado del Chaco. A raíz de eso, nosotros hemos planteado un habeas corpus porque había amenaza de meterlos presos si ingresaban al territorio provincial, sin orden emanada de la autoridad competente, que es en este caso un juez, quien puede ordenar la detención de determinadas personas en caso de la comisión de un delito. Eh, Bueno, a través de eso nosotros iniciamos unos trámites judiciales. En primera medida, el juez federal Pablo Morán, pese a que ya había antecedentes sobre la competencia federal, él se declara incompetente. A raíz de ello, y se va el expediente en consulta a la Cámara Federal si correspondía la incompetencia declarada por él mismo. En la urgencia que meritaba esta situación que estaba viviendo el señor Ledesma, nosotros acudimos a la provincia presentando el mismo habeas corpus y como era de presuponer, nos dijeron que no. Fuimos a las dos instancias, digamos a la primera instancia, que el juzgado correccional, penal y correccional del número 6, a cargo del doctor Caballero, y después fuimos a la Cámara Segunda Criminal. En ambas nos dijeron que no. ¿Qué pasa en este interín? El lunes de la semana pasada, le declara la competencia el juez federal
de Formosa. El juez federal se toma su tiempo, cuando este es un trámite urgente, donde se tiene que celebrar una audiencia, donde tiene que estar presente las distintas partes que están solicitando esto, como es la persona que está amenazada de privación de libertad, y por el otro lado, quien es la autoridad que lo quiere detener, para explicar la situación frente a nosotros. Esa audiencia no se celebró. Y el día viernes, el sábado rechaza el habeas corpus. Entonces nosotros, perdón, era el viernes rechaza el habeas corpus, el día sábado apelamos y el domingo se concede la apelación y ahora está en la Cámara de Apelaciones Federal del Chaco. Ese es todo el tramo. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar, digo, si nos manejamos por vía judicial, como lo están haciendo ustedes ahora? Yo creería que hoy tendríamos que tener una resolución a más tardar mañana. Estamos realmente muy ansiosos esperando el fallo de la Cámara y que ponga un manto de seguridad jurídica a todo esto, porque la verdad es sinceramente el avasallamiento de los derechos de las personas se está convirtiendo en un común denominador, más allá de que indudablemente hay que preservar la salud pública. Eso no es un pretexto suficiente para avasallar los derechos de las personas, ¿no? Claro. Yo creo que cuando nosotros salíamos a cuestionar la manera en que se estaban asignando la gente en la escuela de cadete y en el Juan Pablo II, pasamos a hacer lo malo de la película, cerraron la frontera, hicieron un montón de cosas como propio de los chicos caprichosos. Y el tiempo nos dio la razón. Fue el centro de contagios que tuvo Formosa. Entonces, cuando uno por ahí trata de corregir situaciones o decisiones mal tomadas, no tienen por qué enojarse, estamos todos para cuidarnos entre todos, pero eso no significa nuevamente la potestad para avasallar los derechos de las personas. Claro. Doctor, ¿en qué circunstancias, cómo están viviendo hoy por hoy su defendido dentro de lo que es a quien representa en ese contexto? Mire, Ajá. yo creo que cualquier persona que vive dentro de un automóvil la vive mal. Hoy estamos el clima ha cambiado, tuvimos algunos días de calor, digamos, ¿no? Que le permitían sortear por lo menos unos días el esperar ahí la entrada a sus casas. Después tienen la solidaridad de los camioneros, los propios vecinos de Puerto de Vaperón, del intendente de Puerto de Vaperón, que le prestó una carpa para que pudieran acobijarse ahí. Pero la realidad es que, de una u otra manera, no la están pasando bien. Y ahora, con el cambio de clima, con la lluvia, con el frío, indudablemente la situación ha empeorado. Y por eso muchas veces ya uno no apela tanto a la justicia, pero es una cuestión de humanidad también. Sí. Y parece que aquellos que están en el COVID no quieren ver estas cuestiones. Quizás a lo mejor porque ellos a la noche se acobijan bien, comen bien al mediodía y cenan bien también. Máxime algunos que están excedidos en peso ahí, ¿no? Digo, doctor, no, si nos centramos en lo que oficialmente dice, en este caso el Consejo, ayer justamente se hacía una consulta de esto al ministro de Gobierno y mencionaba que había de todo en el grupo, que había personas que no tenían permiso, que no eran formoseños, que no tenían domicilio en la provincia. En ese contexto no es el caso de la persona que usted está defendiendo, pero si llega a haber algún tipo de dictamen, en este caso de la justicia, ¿se extiende también a los demás o tienen que iniciar ellos también el trámite? No, debería extenderse a lo demás porque generalmente una medida de esta naturaleza tiene, ¿no es cierto?, extensivo a lo demás. Nosotros cuando Sí. presentamos en la escuela de cadete también era por determinadas personas, pero la medida fue tomada con respecto a todos. Ujú. De todas Sí, maneras, sí, doctor, sí. de todas maneras, yo creo que el ministro, quien fue el que dio el parte diario, escuché el parte de prensa, Claro. carece de veracidad en su información, o le están pasando mal la información,
o nos estamos haciendo medio lo loquito para no entender esta situación, porque la verdad es que él perfectamente sabe que la gran mayoría tenía su permiso y no pudo ingresar. Quizás pueda haber excepciones, o puede haber gente que lo gestionó, como él dijo, el permiso en el lugar. Eso no quita a la posibilidad de ingreso y volver a su casa. Creo que si él estuviera en una circunstancia como esta, también estaría bregando para poder ingresar y regresar junto a su familia, a sus seres queridos, a sus seres personales, a su vida normal, no estar varado en la ruta. Claro. Doctor, ¿algo más que quiera decir sobre este tema de cómo va a seguir todo esto? No, simplemente llevar de alguna manera tranquilidad a los familiares de aquellas personas que están paradas allá en Puerto de Vaperón, que seguiremos peleando para de alguna manera que se les reconozcan los derechos que estas personas tienen. Y creo que la sociedad misma tiene que entender que todas las medidas que se puedan llegar a tomar desde el gobierno de la provincia de Formosa a través de esta emergencia sanitaria están acorde siempre y cuando se respeten los derechos ciudadanos. Si no, las medidas son realmente medidas autoritarias y digamos, propias de un gobierno de facto. Muchas gracias, doctor. Estamos en comunicación con este tema. Cuando le parezca y haya novedades, por supuesto, vamos a volver a molestarlo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, el doctor Carlos Lee, en directo a la comunicación que teníamos recién, los que se preocupan y consultan qué pasa con los formoseños parados ahí en el límite con Formosa, en Mansilla, bueno, ahí nos dio los detalles de cómo se está manejando todo esto en la justicia, más allá de lo que se espera como resolución por una cuestión humanitaria, como mencionaba el doctor. Hacemos una pausa, ya viene Alejandro Gavilán a contarnos qué es noticia para el diario El Comercial.